El escenario está marcado, lo que está marcado ciertamente es que hay muchísima volatilidad, muchísima incertidumbre, y que eso requiere, para enfrentar la situación, requiere mucho de los liderazgos personales, digamos, ¿no? Mi recomendación con las empresas que estoy trabajando es trabajar mucho por escenarios, teniendo como punto de partida lo que es una situación absolutamente sin precedentes, no ya en Argentina, que estamos un poco entrenados a situaciones de crisis, sino en el mundo, ¿no? Entonces, me parece que esta situación lo primero que requiere es casi te diría un cambio de framework. O sea, entender que esto no tiene precedentes en la historia de la humanidad y el nivel de respuesta que uno puede dar requiere de un framework o una aproximación distinta. Si no logras entender eso y crees que podés encontrar las respuestas al nivel de funcionamiento que venías trayendo, lo más probable es que te genere una angustia, sino una depresión bastante grande. Cuando yo digo cambio de framework y demandas a los líderes de las organizaciones, hay dos cosas. Mira, ayer hablaba con un empresario, un cliente que tiene una empresa, fabrican máquinas de agro, ¿ok? Que es uno de los sectores, que esa es la otra cuestión que es un punto de partida importante. Lo que hay que reconocer acá, que es novedoso en la crisis, es que los sectores, distintos sectores económicos, tienen impactos completamente distintos, o muy distintos. Para todos es malo, ¿no? Está claro eso, pero no para todos la crisis es igual de profunda, igual de dañina, igual de mala. Este empresario me decía, mirá, volví de Expoagro, tuve que tomarme 2 o 3 días en mi casa, un tipo que hace mucho mindfulness y mucha preparación así emocional, para volver a centrarme y poder empezar a trabajar con mi equipo de colaboradores. ¿Qué es lo que yo creo? Hay un tipo de conversaciones que en el modelo de coaching ontológico de Rafael Echeverría identifica distintos tipos de conversaciones que uno puede tener, ¿no? La primera que uno tiene ante un quiebre, ante una situación de crisis, es la conversación de juicios y justificaciones. Que está muy bien, tenés que tener un ratito de eso, o un rato de eso, que es lamentarte por la situación, entender, sufrir. Después lo que requiere es pasar a otro tipo de conversaciones, que se llaman las conversaciones de posibles acciones, ¿no? Y después de las posibles acciones tenés que tener las conversaciones de coordinación de acciones. O sea, pasás de lamentarte, que es entendible, yo no lo critico, es necesario, te diría. Pero hay un momento que hay que pasar a otro tipo de conversación. A la conversación que tenés que tener en términos de, ok, ante estos escenarios, ¿cuáles son mis posibilidades? ¿Qué es lo que aún en una situación que es muy mala se puede hacer? Y después hay que pasar a la conversación de coordinación de acciones. Cuando yo hablo de las exigencias de los líderes que trae el momento, me parece que hay un tema que es fundamental, que es un tema de la comunicación y cómo coordinar acciones en una pyme con el equipo de trabajo. ¿Okay? Cualquiera que trabaja con estas tecnologías de manera habitual y tiene incorporadas estas herramientas, sabe que puede seguir funcionando a distancia virtual y tener teleconferencias. Yo hago muchas sesiones de coaching afuera del país vía Skype sin ningún problema. Una de las cosas que yo creo que pasa con los empresarios pymes es que la relación con su equipo de trabajo y con sus colaboradores directos es muy presencial. Es cuando tomás un mate a la mañana, compartís ideas, coordinás qué es lo que vas a hacer. Bueno, eso cambió, esa presencialidad por ahora no está más. Hay que pasar a la comunicación virtual, hay que pasar a enfrentar un contexto de una crisis, diría, extrema, y requiere mucho de aprendizaje y mucho de capacidad de cambio, ¿no? Eso es parte del nuevo framework
que tiene que asumir, que tenemos que asumir todos, pero aquellos que están en posiciones de liderazgo, lógicamente tienen un desafío mayor. Y Marcelo Gotti hablaba de empezar a listar diferentes escenarios que se pueden llegar a plantear, desde optimistas hasta pesimistas, como también de duración de tiempo, si van a ser cortos, si van a ser largos los escenarios que tenemos que estar manejando y de qué manera van a impactar en nuestro negocio. Es preferible trabajar con escenarios, aunque tenga mucha incertidumbre, a no tener escenarios y que las condiciones del medio te impongan las decisiones, porque en definitiva no terminás decidiendo vos, ¿ok? Entonces, yo entiendo que hay muchísimo grado de incertidumbre y que es difícil trabajar con escenarios. Aún así, si te toca estar en una posición de liderazgo, lo que te recomiendo es trabajar con escenarios. Hay un modelo que yo estoy usando con mis clientes, que es de una consultora de Estados Unidos que se llama Conferri. En definitiva, el modelo tal vez no importe tanto, tal vez importa tener una estructura para poder pensar escenarios, ¿no? Pero este modelito de Conferri toma dos ejes centrales en la discusión. Por un lado, es el impacto que esta crisis está teniendo en tu negocio y en tu nivel de ventas, y ahí clasifica como dos condiciones. Aquellos sectores o negocios que tienen un impacto moderado, digamos de un 20%, y aquellos sectores o negocios que tienen un alto impacto mayor al 50%. Eso en el eje de las X, para que se entienda, ¿no? En el eje vertical. Y por otro lado, en el eje horizontal, establece la duración estimada de la crisis. Y ahí habla de una duración de 2 a 4 meses, con un impacto en el corto plazo, y una duración extendida a 18 meses o más. Cuando vos tomás los 4 cuadrantes de esta combinación posible, y ahí hay un ejercicio que tiene que hacer cada uno, conociendo su negocio y conociendo los recursos con los que cuenta, cuando vos dividís en estos 4 cuadrantes los escenarios posibles, te da un escenario donde tu negocio va a estar afectado poco en el corto plazo y ahí hay medidas para soportar la tormenta. Si estás afectado poco, pero va a ser estructural, o sea, vos interpretás que esto va a durar 18 meses o más, ahí las medidas tienen que ver con preparar a la organización para situaciones de vacas flacas prolongadas, digamos, ¿no? Ponerse en línea. La idea es get slim, ponerse en línea, bajar la grasa, que eso casi te diría que es lo que uno debería hacer todo el tiempo. Si tu capacidad de negocio o tu nivel de ventas está muy afectado, mayor al 50% en el corto plazo, la estrategia es recortar y protegerse. Y si tu negocio está muy afectado y crees que eso va a durar 18 meses, 12, 18 meses, la estrategia es directamente reestructurar el negocio. Y yo te diría que cuanto antes reestructures el negocio, más chances tenés y más alternativas tenés en el escenario, digamos, ¿no? Entonces, está claro que es doloroso y es difícil quedarnos en el lamento no aporta en nada y empezar a trabajar con escenarios a pesar de los altos grados de incertidumbre te permite diseñar algunas respuestas de la organización. Y además me parece que hay otra cosa que te permite, como rol de líder, transmitir una visión de futuro en la organización. Que ese es otro tema que demanda la coyuntura del líder, o sea, hay que trabajar con la realidad, comunicar la realidad y también comunicar cierta visión de futuro, ¿no? Lamentablemente, Argentina viene un proceso de
de decrecimiento prolongado, con altos niveles de inflación, con altos niveles de pobreza, que ahí te diría hay una reflexión para el sector político, porque me parece que no está leyendo bien todavía todo esto, si cree que va a poder seguir comportándose de la manera que lo viene haciendo en los últimos años, me parece que se equivoca, porque yo creo que si esto se prolonga y se pone más difícil, la reacción de la gente va a ser muy complicada. Todavía me parece que con anuncios mentirosos y con falta de medidas y faltas de liderazgo importante en el sector público, que son los que contribuyeron en gran medida a generar el escenario que vos estás describiendo, ¿no? Yo lo que creo es que, sí, no, lo que creo es que el escenario que vos describís es muy cierto. Ahora, en un país prácticamente sin recursos de pedir más deuda y con la estructura productiva, diría, agotada, aún así es lo que, viste, es salir para adelante, o sea, es proyectar escenarios. Lo que vos me estás diciendo es, sí, pero la situación, como llegás a la situación es peor, sí es cierto. No quita nada de lo que dije antes. O sea, llegás en mala forma, probablemente como empresa y como sociedad. Bien, tampoco eso es un obstáculo para trabajar en el sentido que yo te decía antes, digamos. Que ojo, entiendo que emocionalmente es muy difícil, ¿no? Lo que también está demostrando esta situación tiene que ver con nuevas formas de hacer las cosas, de haber entendido lo que es la cuarentena y quedarnos adentro, hasta empezar a producir contenido para toda la escuela secundaria y primaria a través de entornos virtuales, de encontrar nuevas herramientas, de empezar a funcionar y de empezar a ver nuevas formas de hacer las cosas. En las empresas está pasando lo mismo. La comunicación a través de las nuevas plataformas como Zoom se han multiplicado estos días y están empezando a dar algunas soluciones. Ahora, tener una reunión de las tradicionales en presencia no es lo mismo que un trabajo colaborativo y virtual. Distinto, sobre todo si no estás acostumbrado a usar estas herramientas, digamos, ¿no? Vos sabés que yo soy director de la UCA y en una semana transformamos el dictado de clases en dos plataformas, unas aulas virtuales que tiene la universidad y la otra son clases sincrónicas a través de Zoom. Y hicimos un trabajo, sobre todo un trabajo que ya viene haciendo la universidad hace bastante tiempo, pero en el departamento que dirijo en particular, de entrenamiento de los docentes, de comunicación por WhatsApp, y te diría que hoy tenemos 95 a 97% de las clases dictándose en aulas virtuales y clases sincrónicas a través de Zoom. Ahí, viste, yo creo que requiere mucho de aprendizaje de los líderes. A todos les recomiendo amigarse mucho con la tecnología y rápido. Zoom es una excelente plataforma, hay tutoriales a disposición, hay tips que uno tiene que manejar, digamos, que no son complejos, pero que requiere un entrenamiento para mantener al equipo de trabajo productivo y comprometido, ¿no? Y en eso yo veo que hay, bueno, de hecho, antes que empezara todo este lío, me iba a dar clases a Francia, cancelaron mi viaje un día antes porque si no estaría todavía en Burdeos esperando para volver. Pero el motivo del curso era el liderazgo en el siglo XXI. Y uno de los temas que se aborda en el liderazgo del siglo XXI es la gestión del cambio y la comunicación y el trabajo en equipo ante los cambios, ¿eh? Esto plantea una dimensión completamente distinta de cómo coordinar acciones con mi equipo de trabajo,
cuál es el nivel de confianza que tengo en mi equipo de trabajo y cómo refuerzo y mantengo la productividad y el compromiso cuando el contacto no es más presencial, ¿no? Así que hay otro puntito de exigencia para los líderes que no estén acostumbrados a estas tecnologías, es aprender muy rápido. Esa es la cuestión, aprender rápido porque la cosa cambió. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.